Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato. Me acompaña Juan Fernando Flores Arroyo, expresidente nacional del movimiento Creo Lista 21, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Fernando, por acompañarnos en este programa que está siendo retransmitido a través de la señal de Innato y del canal Telepremier. Vi un video de Belén Cordero, a quien le mando saludos, espero que pronto me visite, anunciando que se van a dar a cabo que serían elecciones, ¿no?, para las diferentes dignidades provinciales y nacionales también del movimiento Creo Lista 21. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, el movimiento Creo, tras la salida del gobierno del presidente Guillermo Lasso, inició un proceso de reconstrucción y entender que tenía que ir desde las bases hacia arriba, ese proceso de poder formalizar la estructura de la organización política. Nosotros tuvimos como presidente del movimiento en su momento a César Monge, quien lamentablemente falleció. Posteriormente asumió Guido Chiriboga. Después hubo una nebulosa sobre quién debía asumir. Se hablaba de Esteban Bernal en ese entonces, pero él mismo decidió bajarse de la camioneta. Y posterior a eso hubo un proceso donde tuve la oportunidad de asumir el movimiento Creo. Esteban Bernal ahorita está, creo, recogiendo firmas, porque tiene una organización, pero todavía no está regresada por el Consejo Nacional Electoral. La verdad, pero donde esté, los mejores deseos a las decisiones que él tome. Lo que nosotros hicimos entre 2024 y 2025 fue recorrer el país junto a Angie Chávez, quien era la vicepresidenta en ese entonces, y poder formalizar la estructura posterior a un proceso de posgobierno, que era una primera era que iba a vivir el movimiento Creo, fortalecerse, entenderse desde las estructuras, y ahora estar en este proceso donde hace pocas semanas elegimos a Itel Zambrano y a Ana Belén Cordero como presidente y vicepresidenta nacional del movimiento, junto a una estructura que estamos 7 personas como vocales nacionales, para poder iniciar ahora un proceso que quizás la ciudadanía poco conoce, pero que las organizaciones políticas tienen que tener, que son procesos de elecciones provinciales para poder definir sus directivas a nivel provincial y del exterior, que serán quienes tendrán esa potestad de definir las candidaturas del 2027 y 2029, lo que serán las elecciones seccionales. Y así debería ser, Luis Fernando, pero el tema es que muchas veces se dan algunas situaciones dentro de las organizaciones políticas y dicen, yo he militado aquí. De hecho, sí, previamente antes de la entrevista, yo te decía, yo quiero ser director provincial de Pichincha. ¿Por qué no podría inscribirme ahora? ¿O por qué Creo cuando ya sean las elecciones en el 2027 y las inscripciones hasta agosto, septiembre del 2026 vendría a ser Nicolás Armendáriz no podría ser el candidato a la alcaldía por Creo, por ejemplo? Podríamos hacerlo, ¿por qué? Porque las organizaciones políticas pueden tener cantidad de invitados, un porcentaje del 20%. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Son opciones porque entendamos, por ejemplo, la elección del 2027. El 2027 las organizaciones políticas tendremos que presentar 11.500 candidatos, de los cuales el 50% debe ser encabezado por mujeres, otro por hombres, el 25% debe ser jóvenes, y estamos hablando de que cualquier organización política, sea Creo, ADN, RC, la que sea, tendrá que presentar al menos 222 candidatos a las alcaldías, de los cuales... Pero pueden jugar con alianzas, por ejemplo, jugar con alianzas para que utilicen militantes de las organizaciones políticas. Pero es que ahí es a donde voy, donde pueden ocurrir los procesos de invitación, que solo podrán ser el 20% del total de candidaturas, o desde sus propias bases. Ahí es donde se da el punto medular en todo esto, pues, Juan Fernando, porque sí, perfecto que se invite a las personas a que sean el cuarto suplente, pero resulta que las organizaciones políticas los invitan a que sean el candidato principal, a la presidencia, a la alcaldía, a la prefectura, primeros en las listas. Entonces, ¿dónde queda la militancia? Bueno, ahí desconozco lo que sucede en otros partidos políticos. En el movimiento Creo, nuestras candidaturas han surgido justamente. Tuvimos a alguien como Blanca Sacancela, que viene de un proceso de crecimiento, que fue nuestra candidata a la vicepresidencia de la República. ¿Pero por qué salió? Francesco Tabaqui, que si bien no era un militante activo, y aquí es a lo que voy, es decir, no estaba formalmente adherido como está establecido en la ley, fue una cuota que vino participando con nosotros. Él fue candidato a la prefectura, tuvo cercanía y se invitó. Es decir, no se dejó de lado las bases, no se dejó de lado la organización. Nosotros logramos presentar 319 candidatos y candidatas, donde la mayor cantidad de candidatos fueron propios nacidos de nuestras bases, y los que ocurrieron en un proceso de invitación se adhirieron a nuestra organización política. ¿Tú estás de acuerdo con que Itel Zambrano asuma la presidencia de Creo? Estoy de acuerdo, tanto así que yo fui quien mocionó en la Asamblea Nacional del Movimiento Creo, en mi calidad de presidente, además de en ese entonces ser encargado nacional,
soy presidente para América Latina, el Caribe y África, fui quien mocionó los nombres de él y de Ana Belén, al igual que la lista, así que en ese sentido, total respaldo para ellos. Si bien es cierto, algunas figuras de Creo salieron, ¿no? Cada quien tiene la libertad de estar y de irse, ¿no? Entre ellos Ana Galarza, Jorge Pinto, por ejemplo. Todos estos dos nombres que se me vienen a la mente, ellos, si mañana quisieran reincorporarse a Creo, ¿podrían hacerlo? Pueden hacerlo sin ningún problema, pero entendiendo de que aquí no se regresa con coronas, se regresa a trabajar como la estructura lo hace. Es decir, no bajo la visión de porque fui o soy o era quien era, regreso como rey o reina a la organización. No, a un trabajo real. ¿Legalmente ellos podrían aplicar para ser directores provinciales o ya están cerradas las inscripciones? Establece la ley para que tengamos claro. Las organizaciones políticas tienen que tener un periodo para poder ejercer su proceso de afiliación donde se consolidan los padrones. Nuestra organización política inició esto el 22 de marzo. Estamos hablando de que ya ha habido un proceso completamente avanzado y culminó este pasado domingo, donde se hizo el proceso en todo el país, donde ahora es lo que estamos haciendo es recibiendo aquí en la sede nacional del movimiento las afiliaciones para hacer la consolidación. ¿Qué pasa si Ana Galarza o cualquiera el día de mañana viene y dice quiero afiliarme? Puede hacerlo. El tema es que esto es tal cual como ocurre en el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral. No se escribió. Cerrado el proceso en las fechas establecidas, miembro del partido será, pero no podrá participar en el proceso electoral. Pero tienen todavía el tema de que por invitación podrían ser candidatos. Podrían serlo. Queda la libertad. Pero esa decisión serán de las directivas provinciales, es decir, las estructuras en el territorio serán quienes definen sus candidatos. Juan Fernando, si bien es cierto, el movimiento Creo quiso convertirse en partido político, ¿no? Y correcto, eso les evitó hacer algunas definiciones para las elecciones pasadas. Yo conversaba con algunas personas de Creo y me contaban ese tema. ¿Cómo va eso? Y quisiera saber también si el Consejo Nacional Electoral tiene valores pendientes con ustedes, como organización política. En el caso de ser partido político, no es en estos momentos nuestra decisión. Cuando asumí como presidente encargado del movimiento político, el Consejo Nacional Electoral rechazó la solicitud que habíamos presentado, no en mi caso, sino personas anteriores a quienes habían fungido la estructura o la dirección de la organización, porque no cumplíamos con un porcentaje que establece la ley. Tras ese hecho, nosotros desistimos de ese proceso y tomamos la decisión de mantenernos como movimiento político. Es en este entonces nuestra posición. Somos un movimiento político como establece la ley. Dentro de lo que se ejerce, estamos como la mayoría de organizaciones políticas con una tarjeta amarilla después de un proceso electoral como el que acabamos de vivir. Que eso en resumen es que la próxima elección tendremos que obtener un porcentaje importante, no solo de participación, sino de votación, para poder permanecer como organización política. En el caso de las deudas, entendería que tiene que ver con el fondo partidario. Promocional puede ser, usted recibe como movimiento. No, a ver, hay que diferenciar. Claro. El promocional se asigna solo en las campañas electorales. Pero ustedes el Consejo Nacional Electoral. Como movimiento lo recibieron. Sí, es que no lo recibimos nosotros. Como voucher y ustedes le pagan directamente al medio de comunicación. Se ejecutó y además el pago, pero esto es importante para que no se... No es efectivo. El pago no lo hacemos nosotros, no es que yo recibo un cheque de Diana Tamaín y voy y lo cobro, no. Simplemente el movimiento político dice, quiero hacer una publicidad en esta valla, en este canal de televisión. El CNE con el medio es quien maneja eso. Nosotros no tocamos un solo centavo. Lo recibieron, sí. Completamente. ¿Qué otro fondo más han recibido? ¿Están adeudando algo el CNE? ¿No? Los fondos partidarios es un proceso que tiene que establecer el Consejo Nacional Electoral. Cada 2 elecciones de ámbito nacional se establece cuál es el porcentaje de evaluación y en función de eso se hace una asignación. Partidos como la Revolución Ciudadana son los que más han percibido eso porque han ganado más escaños y así sucesivamente se va dando. Fondo que debe ser utilizado para procesos de formación, procesos administrativos y otros que defina la organización. ¿Lo han recibido al día sin ningún problema? Se han recibido y ahora lo que queda es definir con esta nueva elección, una vez terminen los procesos, que eso será más o menos unos 120, 150 días, si hay una asignación o no, que en este caso, por el porcentaje obtenido, lo más probable es que... O sea, problemas de deudas no tienen con el CNE. Con el Consejo Nacional Electoral. Nada, están bien. O sea, a diferencia de Sociedad Patriótica, Avanza, que estudia Javier Orti contándome la historia, y la Izquierda Democrática, le comento, porque yo voy a hacer una especie de, valga la redundancia, un especial de investigación sobre las organizaciones políticas para hablar con todas las personas que están al frente de las organizaciones y no solamente los que están al frente, sino los que están también ahí y que conocen toda esta situación. Invitar también a los del Consejo Nacional Electoral. Hace poco estuvo también el actual presidente del Consejo de Comunicación y ahí es donde quiero llegar al fondo promocional, porque Yanine Cruz sigue siendo parte de Creo, ¿o no?
Yanine Cruz militó con nosotros, fue asambleísta electa por la provincia de Loja y en ese sentido siempre ha tenido una cercanía con nosotros. Si bien es cierto, ella presidió el Cordicom, ahora Consejo de Comunicación, pero en el fondo promocional vemos un listado que por la Ley Orgánica de Comunicación muchos medios digitales salieron y otros lograron quedarse, ¿no? Pero nunca se hizo una auditoría y es lo que yo quisiera impulsar, porque resulta que si a mí me ven a Nicolás Armendáriz, van a ver de lunes a domingo haciendo videos, entrevistas, videos, todos los días aparecen. Pero hay unos que solamente aparecen para los agostos, cuando son las elecciones, hacen un video cada constelación del burro con el gato y acceden a ese fondo promocional. Estaríamos hablando también ahí de un peculado, podríamos decir. Bueno, te aprovecho de dar un primer caso que puedes investigar y que además nosotros tenemos elementos para que tengas el dato importante sobre esto. Una de las organizaciones políticas, en este caso la lista 16, estableció alianza con nosotros en dos provincias, la provincia de Loja y la provincia de Morona Santiago. Lista 16, amigo. Que tenía a Yacu Pérez como candidato a 19, ¿no? nacional, no, 16. 16, sí. Siempre me confundo. A su vez a Juan Iván, disculpa que no recuerdo. Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia. ¿Por qué menciono esto? Cuando uno establece una alianza con una organización política, el fondo partidario se maneja en conjunto, es decir, el fondo de promoción, perdón. Creo nunca tuvo acceso al fondo de promoción en Loja ni en Morona Santiago, y los candidatos que pusimos en conjunto tampoco. Alguien de la estructura de esa organización política tomó la decisión de que todo el fondo promocional iría a un solo medio de comunicación. Es decir, más o menos $900,000 se invertirían solo en un medio de comunicación que supuestamente cubriría el ámbito nacional y era una página web. Entonces, eso demuestra que hay bastantes temas que puedes empezar a investigar. Y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese tema es lo que hoy lleva a un debate en la Asamblea Nacional de por qué no se puede seguir manteniendo un fondo de este sentido. Porque mientras otros los hacemos con uso correcto, como establece la ley, no me van a decir que una página web garantiza que los 18 millones de ecuatorianos se enteren quiénes son. ¡Qué afortunado! Todos los candidatos, pero sorpresivamente y después de la entrevista ten la verdad y me dices qué página es. Yo de verdad quiero felicitarte porque así deben hablar todos y yo lo voy a decir. Yo no tengo nada en contra de los medios de comunicación que trabajan y que hacen un buen periodismo y una buena comunicación, pero no de esos aprovechados. O sea, esto es terrible. Es viveza y al final la ciudadanía en la calle con justa razón dice es que solo están ahí para sacarse la plata. Exacto, y esa es una parte que no se ha investigado en todo este tema, y es un tema que también le afecta a todas las organizaciones políticas. Por eso nosotros lo mencionamos. Exactamente. Pedimos acceso al fondo. En Loja fue esto, ¿no? Amigo en Loja y en Morona hicieron una alianza para candidatos. Y le negó a los propios candidatos, tal es así que en Loja y en Morona Santiago no existió ni una sola publicidad de la alianza 16-21, porque simplemente algunas personas tomaron la decisión del otro lado. Y eso también termina siendo la viveza. Además, aquí le doy este otro dato interesante e importante. Los candidatos debemos colocar nuestro RME, y hablo porque fui candidato a la Asamblea Nacional. En este caso, el RME es al final del día quien da clic para que vaya a un medio de comunicación. El RME de toda la candidatura, desde la presidencial, nacional en la Asamblea, provincial y Parlamento Andino, era la misma persona. Es decir, qué afortunado usted. Increíble ese trabajo. Y mira, yo quisiera también, porque en esta investigación que voy a armar sobre el tema de los afortunados de los medios de comunicación, invitarte a ti, que esté también Rosy Torres, hace poco estuvo acá y hablábamos de este proyecto de ley que en este momento se está debatiendo en la comisión para quitar el fondo justamente partidario, promocional, el fondo promocional a las organizaciones políticas. Y si a mí me preguntas en este momento, yo te diría que estoy de acuerdo, por el ejemplo que me acabas de dar. Pero a la larga podría ser un perjuicio para las organizaciones políticas, ya viéndolo desde el otro lado. Yo creo que no es perjuicio y al menos voy a dar mi posición personal porque no puedo decir que lo que voy a mencionar ahorita es la visión partido, pero de la experiencia que acabo de tener presidiendo la organización política, el fondo de promoción cuando se malutiliza, como este ejemplo que acabo de mencionar, demuestra que tiene que eliminarse. Entonces, pero hay un problema, estaría de acuerdo en la reforma, pero hay un único punto que sí le dejaría al asambleísta Torres que considere, que la reforma del artículo simplemente dice que ahora las organizaciones políticas se sostendrían con los aportes privados o de la militancia. ¿Cómo garantizamos, como un ejemplo, que aquellos grupos de emprendedores, porque se hacen llamar así, de Esmeraldas o Manaví, que hemos visto que en diciembre asoman ciertas comunidades dando regalos y después con armamento,
no decide financiar una organización política. Mira, Javier Orque hoy en el programa me decía, mira, esto de aquí nace el fondo promocional porque antes los bancos financiaban a los candidatos. ¿Quién quita que podríamos volver a los mismos? Sí, hablar de esta persona que estamos ya, pero fue lo que manifestaron, ¿no? Que podrías poner en desventaja a candidatos que de pronto no tienen los recursos. Pero aquí lo que tiene que haber es más fiscalización, porque vamos a los dos lados para que no digan que solo golpear. Ya, supongamos que solo viene del fondo y capital privado. Hasta el día de hoy, y espero que el Consejo Nacional Electoral sea bien transparente, en que nos explique al país de dónde apareció tanto cartón repartido en el país. Si eso fue una donación, los ciudadanos así decidan donar. Tienen un monto máximo que pueden hacerlo en campaña electoral. Entonces ahí tú tienes un tema donde no podemos ser extremistas. Y un monto por cada candidato. Entonces, ¿a qué voy? Es verdad, el Estado no debería, en ese sentido, los pocos recursos que hay, invertirlo en eso, lo entiendo. Que vamos a liberar a que todos pueden apoyar, perfecto, pero con controles. El problema es que la reforma que se está tratando, que nuevamente respaldo la iniciativa, no termina de clarificar bajo qué esquema o hasta qué punto puede ocurrir el aporte. Porque ahí sí viene una lucha que tiene muchos años, no solo aquí, lo he visto en otros países de la región, que es qué pasa cuando las élites financian a ciertas organizaciones políticas versus el dirigente social, que puede ser tremendo, a veces mucho mejor que algunos legisladores que están sentados hoy, pero que no tienen recursos para hacer campaña. Entonces, ni un lado ni el otro, pero debemos llegar a un punto medio. Estimado Juan Fernando, desde ya invitarte a esta entrevista, pero quisiera hacerte una pregunta simple y sencilla antes de pasar a las 7 rápidas, ¿no? Usted fue asesor de Guillermo Lasso, asesor presidencial de consejero de Guillermo Lasso. Si usted fuese consejero de Daniel Noboa, ¿qué le aconsejaría? ¿Qué le aconsejaría? Ahí lo quiero ver. Ya. Yo lo primero que le diría al presidente Noboa es que tiene que pisar tierra más allá de lo que hoy están haciendo sus ministros, de cómo está funcionando el aparataje interestatal. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando estuvimos con el presidente Lasso, pudimos encontrar cómo cuadros medios en el Ministerio de Salud, por ejemplo, negaban el que ciertos profesionales de medicina puedan ser contratados en un hospital en Imbabura, que terminaba haciendo que 2 salas de operación se cierren. Cuando averiguamos el fondo, nos dimos cuenta que el funcionario que negaba esta contratación respondía a una cuota política de los gobiernos anteriores. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir en español? Mientras tengas funcionarios que te juegan desde adentro a que tu Estado, tu gobierno no funcione, tienes un problema. Y señor presidente, no le digo que se me vaya hasta Tiwinsa a ver si ahí están los funcionarios. Cuidado con algunos que tiene al lado. Bien, 7 preguntas rápidas para Juan Fernando Flores. Si usted fuese candidato a la presidencia de la República y tiene que escoger un binomio entre Luisa González y Paola Cabezas, ¿a quién escoge? Entre las dos, la verdad siento que Paola Cabezas tiene mayor capacidad de entendimiento del país que de Luisa, que sigue diciendo algo de una tinta falsa. Ana Galarza debería ser parte de Creo y postularse a la asamblea por esa organización, ¿sí o no? ¿Cómo que sí o no? ¿Sí o no? Complica, sí. ¿Sí o no? No, porque ya cumplió sus periodos dentro del legislativo. Además, ella se afilió, aunque ella diga que no. Hay la foto del día que ella firmó en la organización política y del mismo modo se desafilió. Así que ella es la que decidió no participar con nosotros. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería desaparecer? Uy, hace rato. Estamos hasta perdiendo tiempo. ¿Guillermo Lasso sería candidato a la alcaldía de Guayaquil, sí o no? No creo que sea hoy lo que esté dentro de esos planes. ¿Estuvo de acuerdo con la captura de Jorge Glass en la Embajada de México, sí o no? No en la forma. Sí. La Asamblea Nacional saliente, cuando salió por la muerte cruzada, quisiera preguntarle si ustedes consideran que tenían los votos suficientes como para destituir a Guillermo Lasso, ¿sí o no? No había los votos y cuando quieras puedes invitar a los 5 jefes de bancada y te demuestro cómo con papel en mano que tengo ahí guardadito con su letra, en un próximo demuestro que ellos mismos decían que los 5 jefes de bancada, después la entrevista me dan los nombres y ve, aquí nos comprometemos a observar un especial que también quiero armar. Estimado Juan Fernando, nadie se puede ir sin la pregunta de rigor. ¿Barcelona o MLE? Liga Deportiva Universitaria. Pero ¿cómo si tú eres guayaco también? No, yo soy quiteño. Quiteño. A ver, ya sabemos quién va a ser el futuro candidato a la alcaldía por parte de Creo. Aquí les damos ya la primicia, estimado Juan Fernando. Siempre es un gusto tenerte acá. Ya te agarré. Un mensajito para que dejaran esta entrevista. Bien, yo creo que la invitación es entender que siempre debemos ser críticos más allá de quien esté sentado en el poder y entender que los extremismos no nos llevan a ningún lado. Y eso lo empezaremos a ver
¿quién tiene la razón? Si los que están hoy sentados en el poder o quienes desde afuera advertimos que esto era un peligro. Juan Fernando, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa y esperen esas investigaciones que haremos aquí en El Dato.